Buenos y bendecidos días tengamos todos nosotros. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor nos acompañe y nos llene. Estoy contento de estar nuevamente con ustedes. Saludo a las personas que están conectadas a través de las redes sociales. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los aquí presentes, así como de todos aquellos que están ahí detrás de cámara. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy vamos a iniciar un periodo bien hermoso en el estudio de la palabra de Dios. Yo les invito a que nos tomemos muy en serio este tiempo, que lo aprovechemos y sobre todo ya cada uno en su casa pueda tener a mano los elementos necesarios para poder estudiar con calma la palabra de Dios y de una manera seria y formal. Nosotros hemos insistido en diferentes momentos, en diferentes tiempos y todo el tiempo que leamos la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios. Y también solicitamos que porten con su Biblia impresa, porque en la medida que vayamos desarrollando el tema de hoy, vamos a entenderlo mejor. También les pedimos que tomen nota de lo que se predica o se enseña. Tenemos aquí entre los hermanos la tarea de hacer un resumen de cada enseñanza impartida cada semana. Algunos formalmente la han venido entregando, otros están rezagados. Pero les pido que lo tomen muy en serio, tomen nota, hagan un resumen. Nosotros hemos puesto como 3 preguntas o 3 ítems con respecto a las enseñanzas que se reciben. Uno es que hagan un resumen de lo que la enseñanza dice. 2, ¿qué me dice a mí esa enseñanza? Y tercero, ¿qué voy a hacer con lo que la enseñanza dice, con lo que a mí me dice? ¿Qué voy a hacer? Esos 3 elementos, anótenlo y van a ver unos resultados grandes y maravillosos en el crecimiento de su vida. Bueno, tengan ahí pues a mano su Biblia, sus cuadernos, sus lápices, lapiceros y muy importante es dar y tomarse un tiempo para estudiar la palabra de Dios. No solamente leerla, sino estudiarla. El título o el tema de este tiempo, de este momento, es cómo los de Berea. En la medida que vayamos desarrollando el tema de hoy, vamos a entender por qué ser o estar como los de Berea. En esta ocasión vamos a iniciar un pequeño estudio sobre temas o unos temas que son bastante polémicos en la iglesia. Vamos a aprovechar este tiempo para poder aclarar algunos puntos que nos ayudarán a todos y sobre todo para algunos de ustedes que no han tenido la oportunidad de tener un estudio bíblico. También algunas personas que nos pueden estar viendo o escuchando a través de las redes sociales que no hayan tenido la oportunidad de tener un tiempo para estudiar la palabra. Posiblemente nos estén viendo en otros países, de otras congregaciones, o a lo mejor tal vez no conocen de estas doctrinas o falsas doctrinas o ideologías o dogmas que se han penetrado sutilmente en la iglesia. A través de la palabra de Dios y del estudio bíblico vamos a poder aclarar muchos de estos puntos y sobre todo no caer en el error, ser libres nosotros de todo error, asimismo enseñar a otros que puedan estar en esta problemática del error doctrinal. Así que antes de que avancemos, yo les invito a que hagamos una breve oración. Pueden ahí donde están
cerrar sus párpados, levantar sus manos al cielo, pero sobre todo abrir el corazón a Dios y a su palabra y decirle: gracias, Señor, gracias por todo tu amor, gracias por toda tu misericordia, gracias por habernos dado la palabra viva que es Jesús y dejarnos la palabra impresa que es la Biblia para que nosotros pudiéramos y podamos seguir conociéndote a ti y conocer tu voluntad. Llénanos a todos en este tiempo de sabiduría. Abre nuestros ojos al entendimiento para que podamos comprender lo que tiene encerrada, Señor, tu palabra para nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por todo. A ti sea siempre el poder, el honor, la gloria, la acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, así que para empezar con una pequeña introducción, yo les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Mateo, capítulo 15. Vamos a leer dos versos, el verso 8 y el verso 9. Aquí Jesús nos está hablando y nos advierte en contra de basarnos en doctrinas que no son bíblicas o doctrinas de hombre. Dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Jesús está confrontando aquí en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo a un grupo de fariseos y escribas quienes cuestionan a Jesús acerca de sus discípulos, que los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos porque no se lavaban las manos para comer pan. Jesús toma estas palabras que fueron anunciadas por el profeta Isaías, ahí en su libro, en el libro de Isaías, lo pueden buscar en el capítulo 29, en el verso 13. Isaías describía en ese momento con precisión el verdadero problema de los líderes religiosos del tiempo en el que él estaba vivo. Estos líderes religiosos elevaron la tradición de los hombres al mismo nivel de la palabra de Dios. Así que tengan una idea, consideraron estos hombres que sus ideologías, sus dogmas, sus pensamientos estaban al mismo nivel de la palabra de Dios. Entonces, Isaías describe con precisión qué ocurre en ese momento, que fueron 700 años aproximadamente, días más, días menos, del tiempo de Jesús. Y Jesús en ese tiempo nos muestra que pasaba exactamente lo mismo. Estos hombres habían tomado las tradiciones y las habían puesto al mismo nivel de la palabra revelada de Dios. Así que si ustedes han leído y leyeron ahorita muy bien, se van a dar cuenta de algo. Jesús no dijo todas las tradiciones son malas, no dijo eso. Tampoco dijo todas las tradiciones son buenas, no. Él comparó las tradiciones con la palabra de Dios y las puso en el orden de prioridad. Evidentemente, la ideología de los hombres o tradiciones de hombres no se elevan nunca al nivel de la palabra de Dios. Por eso Jesús puso en un nivel de prioridad mucho más abajo de lo que Dios decía en su palabra, y hoy, 2000 años después, días más, días menos, estamos inmersos en la iglesia con muchas ideas, doctrinas, filosofías, tradiciones que han llenado a la iglesia. Vivimos nosotros ahora en un periodo donde se ha venido y estamos llenos de eso, de ideologías, de doctrinas de hombres, de enseñanzas de hombres, y la mayoría de estas doctrinas han provocado
un gran caos dentro de la iglesia. Son tan, pero tan peligrosas que han provocado una terrible enfermedad en el interior de la iglesia. Es más, muchos de nosotros podemos darnos cuenta que a través del tiempo que nosotros hemos venido caminando en la doctrina cristiana, que muchas de estas ideologías han minado el caminar de muchas personas, han destruido el camino de muchas personas, han convencido de estas falsas doctrinas a grupos de personas, y hemos visto cómo ese caos en la iglesia, por medio de esas falsas doctrinas, tradiciones llenas de ideas y pensamientos de hombres, han hecho mucho daño a la iglesia, han hecho mucho daño al cuerpo de Cristo, han hecho mucho daño a las personas, a las ovejas. Hoy tenemos, como nunca en la historia, también la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Nosotros aquí somos bastante privilegiados comparado a otros que en otras latitudes se les dificulta inclusive portar la palabra de Dios. Nosotros tenemos ahora acceso ilimitado a diccionarios, comentarios bíblicos, interpretaciones del texto original. El mismo texto original también lo podemos consultar y tenemos mucho de dónde tomarnos para conocer la verdad de la enseñanza bíblica. Y es por eso que la importancia que nosotros le damos a que todo lo que entendemos, todo lo que escuchamos, todo lo que recibamos en la iglesia tenga una relación con la palabra. Tengamos nosotros una actitud correcta para que en verdad podamos crecer como cristianos. Solo queremos advertirles que debemos de tener cuidado con todo lo que se publica, ya sea de manera verbal, impresa o por medio del internet. Hay que imitar siempre un buen ejemplo, y esto es lo que tenemos que hacer, imitar lo que la Biblia nos enseña. Lucas, el doctor Lucas, nos habla del ejemplo de unos hermanos a los cuales hay que imitar. Estos hermanos son los hermanos de Berea. Así que nosotros tenemos que ser como los de Berea, que ese es lo que les mencionaba, el título o el tema de esta mañana. Entonces vamos a ver o abrir el libro de los Hechos en el capítulo 17 y el verso 11 y leemos como escrito está. Y estos, los hermanos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Leamos bien: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas de lo que le hablaban eran así, eran conforme a la palabra de Dios. Hoy, actualmente, vivimos en una sociedad cristiana donde la mayoría de los cristianos abren su Biblia solo una vez por semana, el domingo. Es más, muchos de ellos ni la Biblia abren porque la ven en su teléfono, en sus dispositivos. Solo buscan el texto que les dicen y ya y se convencen con eso probablemente de lo que dicen de lo que el que esté enfrente. Es por esto, este ejemplo tan fuerte, tan práctico, dice que los de Berea, ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Como cristianos, nosotros tenemos el deber de escudriñar lo que se nos enseña para ver si es conforme a la Escritura o no. A todos los pastores, a los maestros de la palabra, les ocurre más o menos lo siguiente. Agarran el texto, la Biblia,
estudiamos el texto original y nosotros sacamos todo, si sacáramos todo lo que el original dice, no nos alcanzaría la Biblia para exponerlo, porque es tanta la riqueza de la palabra, es tanta la riqueza de la enseñanza bíblica, que lo que hacemos, la mayoría de las personas dedicadas a la predicación de la palabra, es sacar un extracto para poder enseñar algo práctico a la iglesia. Porque, repito, es increíble la riqueza que hay dentro de la palabra de Dios. Lo hemos compartido con los diferentes hermanos en diferentes momentos y hemos dicho, sí, ese pasaje ya lo había leído, lo volví a leer y encontré algo nuevo. Y eso a todos nos ha pasado y nos seguirá pasando, porque podemos leer un texto hoy, pudimos haberlo leído ayer, pudimos haberlo leído hace 20 años y el texto siempre nos va a decir algo nuevo, porque hay riqueza profunda en ello. No podemos nosotros dejar de sacar, dejar de aprender y dejar de entender. Por eso lo que está en la palabra, como cristianos tenemos el deber de escudriñar. Tenemos esa gran responsabilidad. Esa no es una responsabilidad solo del pastor de la iglesia o del liderazgo de la iglesia o de los que están enseñando en la iglesia. Es una responsabilidad de cada creyente. Es responsabilidad tuya, mía, de todos. Porque cuando escudriñamos la palabra de Dios y nos encontramos las falsas doctrinas que tratan de entrar o penetrar a la iglesia, que están enseñándose actualmente también a la luz de las Escrituras, todas estas corrientes que vienen a la luz de la palabra, encontramos que son faltas, reprobadas, son halladas falsas, absolutamente todas. En muchos lugares se enseña estas falsas doctrinas por hombres sin temor de Dios. Lo enseñan abiertamente, porque no estudian la palabra. Quienes la exponen no les importa saber lo que el texto dice, sino que se dejan guiar por su voz interior y eso es lo que enseñan, lo que a mí me parece o me dijo. Así que no seas una de esas personas que se quiera dejar guiar solo por su voz interior y sin lugar a duda, esto estoy seguro, que la voz interior que no te dice que estudies la palabra, que la escudriñes, esa voz no es del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos conduce a escudriñar las Escrituras. Eso es algo lógico y obvio. El Espíritu Santo no te va a decir, no leas la palabra. El Espíritu Santo no te va a decir, no escudriñes la palabra. No estudies la palabra. El Espíritu Santo no nos va a proveer de ideas nuevas para enseñar. O al contrario, no nos va a llevar a leer, a investigar, a estudiar, a vivir su palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, perdón. Nos va a llevar a eso. Nos va a llevar a leer. Nos va a llevar a investigar. Nos va a llegar a estudiar. Nos va a llevar el Espíritu Santo no solamente a eso, leer, estudiar, escudriñar, sino a vivirla, a ponerla por obra. Eso nos va a hacer el Espíritu Santo. Es por eso la importancia de cada creyente de entender que tiene el deber de escudriñar la palabra de Dios. Ahora, la palabra escudriñar, hay dos palabras, hay dos palabras en el griego que se traducen como escudriñar. Una palabra, voy a los que están a través de las redes, voy a ponérsela a los hermanos aquí presentes a través de la pantalla electrónica que tenemos, van a verla aquí. La primera palabra es anacrino, que significa examinar, juzgar,
discernir, preguntar. Hay otra palabra, también en griego, que es oruso. Este va con doble S, oruso, ¿ya? Que significa cavar, desenterrar. Ambas palabras, si nosotros aplicamos una u otra, cualquiera de estas dos palabras, demanda del cristiano una acción. Ahí está la palabra, ahí está. Aquí está lo que Dios hizo. Dios hizo algo. Ahora demanda que nosotros hagamos algo. ¿Qué es lo que la acción que el cristiano debe tomar ahora? Es escudriñar las Escrituras. No es solo oír el mensaje. Ahora es realmente esto una iniciativa propia de comprobar lo que oímos. Esa iniciativa propia, que es la parte que nos corresponde a nosotros, de profundizar lo que la palabra dice y tomar para sí, para nosotros, lo que Dios nos ministra en su palabra. ¿Qué es lo que decíamos de los mensajes? Hagan un resumen. ¿Qué dice el mensaje? ¿Qué me dice a mí el mensaje? Y ahora, ¿qué voy a hacer con lo que el mensaje a mí me dice? Los invito ahora que vayamos al libro de Nehemías. Vayamos al libro de Nehemías y vamos a leer un par de versículos. El versículo, ya que le encontraron Nehemías en el Antiguo Testamento, dice en el verso 7, la segunda parte o la parte B, y el verso 8, lo siguiente. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios, pongan atención, leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían en el sentido de modo que entendiesen en la lectura. Y ponían el sentido, lo que estaban leyendo, de modo que entendiesen la lectura. Esto es muy profundo. Eso que ocurría en ese momento, si se fijan bien, no era solo hablar la palabra de Dios, no era solo decir lo que el lector pensaba o lo que se le venía a la mente, no, era leer el libro de la ley de Dios claramente y ponerle el sentido de modo que la gente que estaba escuchando comprendiese lo que se estaba exhortando. Así, no basta solamente con citar la Escritura, sino en descubrir el sentido. Esto quiere decir la interpretación correcta que el autor original quiso comunicar en el texto. Hagamos como los de Berea, escudriñemos las Escrituras. Por eso, todas las falsas doctrinas meramente citan algunos textos, pero para apoyar ellos sus falsas doctrinas. Ellos van a citar la Biblia para apoyar sus falsas ideas, sus falsas doctrinas, pero ellos las van a sacar del contexto y las van a usar solo como una excusa para sus falsos propósitos. En este caso, por ejemplo, de los pasajes que hemos utilizado para enseñar que debemos atar demonios y un montón de otras cosas, vamos a ver algo de eso hoy. Hoy se escucha en muchas iglesias muchas alarmas con respecto a ese tema. ¿Es bíblica esta doctrina o solo es una enseñanza de hombres? Porque en la palabra de Dios está escrito. Y así, varias como esas, vamos a tratar de ver mientras estudiemos la palabra. Y así poder ver cuántas ideologías hay dentro de la iglesia y cómo podemos nosotros, a través de la misma palabra, aclarar el panorama. Aquellos que han tenido la oportunidad de acompañarnos en los
En los estudios que hemos estado teniendo recientemente los días martes, así como también los discipulados del día sábado, esto de lo que vamos a hablar va a servirles de complemento. Invito a todos aquellos hermanos que no han podido asistir o conectarse los días martes y los días sábados a que lo hagamos para que podamos ir conociendo más y primeramente a nuestro Dios y segundo, conocer más su palabra. Vamos ahora, los invito a que abran en su Biblia la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 10. Y vamos a leer del verso 3 en adelante. Dice así: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Este texto, esto que acabo de leer en este momento, dice, nosotros estamos aquí en un cuerpo carnal, pero nosotros no nos dejamos guiar por la carne. Se entiende bien que yo, ustedes, nosotros estamos en un cuerpo de carne, pero no nos dejamos guiar por la carne, sino que yo me dejo guiar por el Espíritu. Ustedes se dejan guiar por el Espíritu. Eso es lo que está tratando de expresar o contextualizar el apóstol Pablo a los corintios. Estamos nosotros en un cuerpo de carne, eso está claro, pero no nos dejamos guiar por la carne, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En el verso 4 dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que están en nosotros son ideas, conceptos, falsas doctrinas, dogmas y muchas otras fortalezas. Aquí el apóstol Pablo está hablando de fortalezas externas o fortalezas en otros, y no de fortalezas que están en el aire, ahí en el cielo. No está hablando tampoco ni de demonios ni de acciones demoníacas. Está hablando sobre las fortalezas que están dentro de nosotros. Si nosotros estudiamos el contexto o el capítulo completo, nos vamos a sorprender de lo que ahí dice. En el verso 5, siguiendo siempre con ese texto, espero que no hayan cerrado su Biblia, en el verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Esta es nuestra responsabilidad de todos los cristianos que anhelamos más a Dios. De entender, conocer y entender y aplicar lo que la palabra dice. Uno de los ejemplos más increíbles, sorprendentes o grandes de humildad, de pasión por la palabra y de amor por la verdad que aparece en todas las escrituras, evidentemente son los de Jesús. Esos son los más impactantes. Pero después de Jesús hay un personaje que de verdad impacta bastante. Esto lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Así que lo invito a que abramos el libro de los Hechos en el capítulo 18. Amén. Vamos a ver, capítulo 18, ¿sí? De los versos 24 y 25. Dice la palabra escrita, como está escrito lo leemos, dice: llegó entonces a Éfeso
Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fijémonos bien, y espero que el de multimedia deje el texto en la pantalla. Fijémonos bien en las características de Apolos. Estas son bastante impresionantes. Dice que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Esto posiblemente él no era de escasos recursos, porque él viajó a Jerusalén y estaba interesado en el Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Y estaba interesado en lo que hablaba la palabra de Dios. Por eso era él una persona instruida en el camino del Señor, estaba leyendo el texto, y de espíritu fervoroso. Es decir, él le hervía, como dicen, la sangre en el espíritu. Y aquí vemos una vez más que la reputación y el trabajo de Juan el Bautista era ampliamente conocido por los judíos a través del Imperio Romano. Llegó al nivel de causar tanto impacto la obra de Juan el Bautista que llegó hasta un lugar tan lejano como Alejandría. Como Apolos conocía el trabajo de Juan el Bautista, es probable que él predicara que el Mesías ya había venido y que debíamos nosotros de arrepentirnos y responder a Jesús. Pero probablemente tenía muy poco conocimiento de la persona de Jesús y de la obra completa de Jesús. Es probable que él no conocía todo el plan de redención y el plan de salvación. Entonces él se quedaba en eso. Pero vemos que en el capítulo 18, en el verso 26, lo siguiente. Dice que él comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Él era un incipiente misionero llamado por Dios. No hay ni una sola indicación que haya sido enviado por alguna iglesia o congregación o algún apóstol. Él simplemente llegó a Éfeso. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, siguiendo ahí en el verso 26, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí, Aquila y Priscila, para los que no han leído, ellos habían estado un tiempo junto al apóstol Pablo. Ellos fueron y viajaron desde Corinto a Éfeso, junto con el apóstol Pablo, y tenían juntos la misma profesión de construir o fabricar tiendas. Y Pablo les dejó ahí en Éfeso, mientras él seguía su camino. Y es increíble lo que ocurre cuando Dios le abre los ojos y hay hombres dispuestos a enseñar de la manera correcta. Ellos estuvieron expuestos a la verdad. No tan solo la conocieron, sino que la vivían y además la compartían. Por eso dice ahí el texto, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, este es Apolos, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí podemos ver que Priscila y Aquila hicieron algo de mucho valor para el reino de Dios. Ayudaron a alguien que tenía pasión por Dios y se sintieron llamados a servirle y a guiarlo, que ellos habían aprendido eso con Pablo. Sin duda, Apolos tenía un conocimiento limitado y por lo tanto tenía recursos limitados para ejercer el ministerio de una manera eficaz. Y Dios usó a estas personas valientes
Porque tomar a alguien de espíritu fervoroso, hombre elocuente, hombre conocedor de las Escrituras, y llamarlo aparte, eso también muestra un gran sentido de humildad y de valentía. Y esta mansedumbre de Apolos les sirvió para recibir, o mejor dicho, le permitió recibir el mensaje de manera correcta. Si nos fijamos bien, a Apolos no lo confrontaron públicamente, como hoy muchos hacen. Es más, muchos se esconden tras la pantalla solo para contender detrás de la cámara. Ellos están hablando. Sin duda, quien ha nacido de nuevo, al ver otro nacido de nuevo que está en el error, sin duda, por medio del amor de Dios y la sabiduría de Dios, va a exponer de manera correcta la verdad del Evangelio. Por eso vemos a mucha gente que está ahí, y lo pueden ver en las redes sociales, el montón de videos, audios, que la gente está contendiendo, porque es muy probable que se vean entre ellos como enemigos, más como hermanos. Si ustedes ven quiénes son los que critican, señalan y atacan a los cristianos evangélicos, son cristianos evangélicos. No van a encontrar un cura hablando de otro cura, o un sacerdote católico o de otras denominaciones hablando contra otros sacerdotes. Pero vas a encontrar llamados pastores atacando a otros pastores, evangelistas hablando mal de otros evangelistas, líderes de iglesia hablando de otras iglesias. Veamos lo que dice en el verso 27, siempre del capítulo 18 de ese. Y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron. O sea, después de que Apolos recibe la instrucción completa, que ahora ya sabía lo que tenía que decir y hacer también, ahora él se animó a ir a otro lugar llamado Acaya. Y los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Amén. Ahora Apolos, junto a lo que ya tenía, ahora sumó la verdad, sumó a Cristo. Además, los hermanos le dieron carta, lo apoyaron, se fue a Acaya a servir efectivamente. Lo que el texto nos muestra, que él fue efectivo y trató de hablar y de contender con los judíos opositores, porque él lo hacía de esta manera. Bueno, veamos nuevamente el verso 28. Dice, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras, no por lo que él pensaba, no por lo que él había escuchado, sino por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Si ustedes observan bien, que la manera correcta de tener un espíritu manso, humilde, es recibir con claridad y ser lleno del Espíritu para poder cumplir la labor con la verdad del Evangelio. Que Dios realmente nos ayude en este tiempo a derribar argumentos, como dice su palabra, y lo leímos anteriormente, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo.
Así que espero que ahora que vamos a abordar este tema, porque hasta el momento ha sido solo una pequeña introducción, sea para todos nosotros de bendición y podamos en verdad entender a través de la palabra de Dios lo que Dios demanda de nosotros. Vamos a mencionar ahora 3 versículos que dentro de la iglesia cristiana han desatado unas doctrinas que no tienen nada de bíblico. Y estos textos han sido sacados de su contexto y le han dado una interpretación incorrecta. Vayamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, al capítulo 18. Mateo capítulo 18, y vamos a ir leyendo esos 3 versículos, el verso 18, el verso 19 y el verso 20. Vamos a Mateo 18, verso 18. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto se ha usado para atar demonios y a Satanás. Hay personas incluso que no solamente para eso lo usan, para atar o desatar demonios o espíritus inmundos, también para atar o desatar bendiciones en la vida de las personas. Veamos ahorita, vamos a leerlos primero, después vamos a entrar a estudiarlo. Vamos ahora al verso 19 que está a continuación. Dice el verso 19: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Algunos creen que esto es para ponerse de acuerdo en oración, para hacer una oración más efectiva, que Dios va a hacer lo que le pidamos, porque si nos ponemos de acuerdo, el Señor va a hacer lo que nosotros querramos. Es como querer o tratar de manipular a Dios. Vamos ahora al verso 20. Veamos lo que dice el verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estos 3 versos yo sé que ustedes lo habrán escuchado. Y no solamente lo habrán escuchado. Este último verso, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, es casi infaltable. Y esto generalmente lo han usado algunos cuando son pocos en las reuniones. Así la gente que está ahí reunida trata de sentirse como mejor o más cómodo porque ha habido una deserción, hay poca asistencia en las reuniones o servicios en la iglesia, porque ahí está Él, en medio de ellos 2 o 3. Vamos ahora a estudiar el contexto. Estos eran los textos que leímos. Ahora vamos a estudiar el contexto para poder entender de qué se tratan o de qué tratan estos 3 versículos que han generado 3 doctrinas distintas de 3 textos que están seguidos. Y los leímos ahorita. Mateo 18, el verso 18, 19 y 20. Estos 3 versos están ahí seguidos. Todos ahí en sus Biblias impresas los pueden encontrar y ver y leer. Dios, sin lugar a duda,
nos va a apoyar, no va a apoyar algo que nunca dijo. Dios no va a apoyar nunca algo que Él dijo, que no dijo. El problema es que nosotros, los humanos, al no leer bien, lo malinterpretamos y hablamos ignorantemente. Sé que han oído esto de atar al hombre fuerte y tomar posesión de algunos lugares. También sé que han oído eso de atar y desatar demonios, atar y desatar espíritus. Ahora, si esto fuera efectivo, si lo ha hecho con fe, ¿por qué entonces la sociedad sigue peor? Si la gente lo está haciendo en el nombre de Cristo. Así que quiere decir que aquí hay algo que no está bien, o dicho de otra manera, algo está mal. Por eso vamos a leer ahora, y los invito, ahí mismo en el capítulo 18, desde el verso 1. Y vamos a ir estudiando todos los versículos para que al llegar al 18, al 19 y 20, podamos ver qué es lo que Jesús quería decir. Porque Jesús está diciendo algo. Él es el que habla en estos textos. Así que yo los invito a que vayamos a los primeros 5 versículos del capítulo 18, que dice lo siguiente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, recibe a Jesús. Entre el versículo 1 y 5 está hablando de ser como un niño. Eso creo que está muy claro ahí. No necesita mucha explicación, pero entre el verso 1 y 5 está hablando de un niño. El que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Está hablando de una actitud humilde, de una actitud sencilla respecto a Dios, de una persona dependiente, alguien que en verdad necesita. Así son los niños. No son más autosuficientes de lo que ellos se puedan imaginar o ellos puedan creerse. Los niños son absolutamente dependientes y eso es algo muy evidente. A continuación, en el verso 6, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, alguno que quiera o haga tropezar a alguno de estos niños. Primero habló de ser como niño. Ahora, todo aquel que es como un niño, está aquí el Señor dándonos como una advertencia respecto a los que pueden llegar a hacer tropezar a alguno de ellos. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, a estos humildes como los niños que se mencionó anteriormente, dice que es mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Eso sí está bastante duro. Veamos lo que dice el verso 7 y el verso 9. Ay del mundo por los tropiezos,
porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí está hablando Jesús de 2 cosas. Primero, de los tropiezos. Dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y segundo, un verdadero creyente va a entender que tiene que quitar todo lo que le estorbe. Todo esto incluye amistades, ideologías, costumbres, aspectos culturales, gustos personales, todo lo que te lleve a tropezar o ser tropiezo para alguien. Quítalo, porque puede ser un tropiezo para ti, pero también puede ser un tropiezo para otros. Hay cristianos, por ejemplo, que tienen vicios y justifican sus vicios, pero ¿por qué en vez de justificar sus vicios no están dispuestos a quitarlos? Pensando primero en ellos, porque no quieren deshacerse de eso, porque eso, aunque no lo quieran aceptar, les estorba en su relación con Dios. Y segundo, pensando, o mejor dicho, no pensando que con eso pueden hacer tropezar a uno más pequeño. Por eso dice la palabra que acabamos de leer, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ese ay significa, esto aquí va a traer dolor. Si tú eres tropiezo para alguien, ay, 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 ay. Por eso el texto nos enseña, mejor sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si te es ocasión de hacer tropezar a alguien, sácalo de ti. Entonces, en los versos del 6 al 9, sigue hablando de los niños, del tropiezo, de lo que tenemos que hacer o lo que tiene que ser un verdadero creyente, que es quitar lo que estorba. Ahora, veamos los versos del 10 al 14. Los versos del 10 al 14 dicen lo siguiente: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Aquí está hablando primero de la oveja perdida. Atención, la oveja es una persona, ¿verdad?, que estaba dentro de un redil, de una persona que iba en un camino correcto. No está hablando que esta oveja decidió extraviarse, está hablando que se perdió. ¿Por qué? Porque podemos relacionarlo con el texto anterior, por un tropiezo. Alguien que pudo hacerlo que tropezara, o alguien que pudo hacer que se perdiera en el camino. Aquí no está hablando de personas
que voluntariamente se salen del camino. Está hablando de personas que la sacaron del camino, por eso está hablando de una oveja que se descarrió. La palabra descarriar es salir del camino, pero no por propia voluntad. Esto nos demuestra que al hablar de la oveja perdida, ¿por qué entonces creen que se perdió? Por un tropiezo. Por eso el Señor va, la rescata y hace fiesta. Esto es común respecto a lo que está hablando el texto. Es algo común. La oveja perdida, los tropiezos, los niños. Tenemos que entender todo esto. Todo está relacionado. Todo lo que Jesús está hablando está relacionado lo uno con lo otro. Así que fijémonos bien y leamos bien el texto. En el verso 14 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Así que de los versos del 1 al 14, que ya los hemos leído, está hablando de los niños, los que tienen una actitud humilde. Ese es el contexto. Hasta ahora no ha nombrado a Satanás para nada. Ha nombrado el carácter de los niños y las consecuencias de quien hace tropezar a un niño o del que se extravía un niño o una oveja. Comparándolo, una oveja es dependiente de un pastor, dependiente de un redil, dependiente de que el pastor esté al pendiente de la oveja. Entonces, una oveja en verdad está bajo sujeción y en un aspecto de humildad, bajo su pastor. Y así mismo pasa con los niños, bajo sus padres. Son personas y la oveja, aunque es un animal, ambos son totalmente dependientes. Entonces, leyendo y entendiendo los versos del 1 al 14, Jesús está hablando de los niños, los que tienen, nuevamente lo repetimos, esa actitud humilde. Ese es el contexto. Y hasta ahora, como les decía, no ha nombrado a Satanás en lo absoluto. En el verso 15 inicia con la expresión. Vamos a ver qué es lo que dice el verso 15 para que lo podamos también ir entendiendo. Por tanto, esto es en relación a todo lo anterior que está hablando de las relaciones entre los hermanos. Al final de todo, por tanto, o sea, refiriéndose a todo lo que se menciona del 1 al 14. Si tu hermano peca contra ti, o sea, se entiende que si alguien te ha hecho tropezar, si alguien te ha hecho descarriarte o extraviarte del camino, si alguien te ha hecho algo contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Ese es el primer paso. Ve y repréndele estando tú y él solo. Si se van dando cuenta, todo lo anterior va teniendo sentido. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay en ese momento reconciliación. Por tanto, esta frase está hablando de los primeros 14 versículos. Es decir, cuando alguien te ofenda o tenga problemas con alguien, lo primero que tenés que hacer es ir a hablar con la persona solas. Así que no vengas ni donde el pastor, ni con nosotros, ni con otro pastor. No, tú quieres resultados bíblicos, tienes que hacer lo que la Biblia dice. Tienes que ir con la persona, tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. El verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Correcto? Lo hemos leído bien. Aquí está hablando de personas totalmente imparciales, esas dos personas. Aquí no sirve ni tu familia, ni tu amigo. Son personas dentro de la iglesia. Generalmente son personas
que están o son parte del liderazgo de la iglesia o que tienen alguna labor de responsabilidad dentro de la iglesia, que sean totalmente imparciales. Aún todavía no han llegado hasta donde esté el pastor. Si ustedes lo leyeron, no ha llegado hasta donde el pastor o a la autoridad. Totalmente imparciales, que sean tus testigos, que estas personas escuchen a ambas partes, escuchen tu versión, la versión de la otra persona, y que esto produzca una reconciliación. A la larga, esto permite que nosotros, al actuar bíblicamente, podamos tener una consecuencia bíblica, que es la reconciliación. Hasta aquí el pastor no aparece en escena. Veamos lo que dice ahora el verso 17. Vamos a ver el verso 17. Dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. La interpretación más estudiada y exegética respecto a dilo a la iglesia no habla de exponerlo desde el frente como se hacía antiguamente. No hay que hacer eso. Antiguamente le hacían así al hermano, ponerse de pie en el culto, en el servicio, y decían: este hermano hizo tal cosa. Y la gente se quedaba ahí sorprendida. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue? La gente no tenía idea ni de nada. Era un juicio público bastante duro, no sé si tal vez imparcial, pero era algo muy duro y fuerte para este hermano o hermana. Y decían: hermano, ahora él o ella esté en disciplina por tanto tiempo. Esto obviamente provocaba gente herida, dolida, dañada, y los que estaban al frente parecían jueces intocables o personas así bien dictatoriales respecto a presentarse a ellos como gente de algún modo sin problema, sin pecado, sin mancha, impolutos, dictando el juicio ante una persona por si cometía errores. Así se hacía en muchas iglesias antes, en muchas congregaciones. La Biblia expresa que esta frase, dilo a la iglesia, en la interpretación más correcta significa exponlo a los pastores y al liderazgo de la iglesia. O sea, si no te escuchó a ti y no escuchó a los testigos que quisieron también provocar reconciliación, ahora sí, llama a los pastores y al liderazgo de la iglesia, expone el problema y que ellos puedan entender lo que está pasando. Y dice: si no oyere a la iglesia, o sea, si ya no siquiera al pastor escucha, ni siquiera al liderazgo de la iglesia escucha, dilo, tenlo por gentil y publicano. Esto quiere decir, considera que esta persona no ha nacido de nuevo. Una persona que no perdona no ha nacido de nuevo. Una persona que no cambia no ha nacido de nuevo. Una persona que no obedece la palabra de Dios, que no está dispuesta a reconciliarse, no ha nacido de nuevo. Después de todo este proceso de restauración en la relación, dice el verso 18. Veamos lo que dice el verso 18. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya llegamos al verso 18. Así que llegamos a este primer texto que queríamos al inicio interpretar, y lo vamos a interpretar hasta donde hemos leído en este momento
el contexto, yo pregunto, ¿dónde está Satanás? ¿Dónde aparecen o están los espíritus inmundos? ¿Dónde están los demonios? En ninguna parte. Por eso algunos han hecho creer a la iglesia que eso de atar y desatar respecto a lo que dice Mateo 18, e inclusive en Mateo 16, donde también Jesús le habla a los discípulos al respecto, es atar y desatar demonios. Pero aquí, entonces, atar y desatar está hablando de perdonar y ejercer la disciplina. Es un problema no resuelto de manera bíblica, y de la manera bíblica, no se ha resuelto este problema de la manera bíblica o de la forma en que la palabra lo dice. Así que los apóstoles no usurparon en ese momento ni después el señorío ni la autoridad de Cristo sobre los creyentes de manera individual, ni su destino eterno. Pero sí tenían ellos que ejercer la autoridad y la disciplina dentro de la iglesia. Y si es necesario, excomulgar a los miembros desobedientes de la iglesia. Ellos, por eso, no podían tomar ninguna acción respecto a la salvación o el destino eterno de las personas. Nadie puede hacerlo, pero sí pueden ejercer la autoridad de la disciplina en la iglesia. En una traducción conocida como la Biblia Amplificada, con respecto a este texto, dice lo siguiente, en el verso 18, siempre el verso 18 de Mateo 18. Dice que todo lo que ates, o sea, todo lo que prohíban y declaren impropio e ilícito en la tierra debe ser lo que ya está prohibido en el cielo, y todo lo que permitan y declaren apropiado e ilícito en la tierra debe ser lo ya permitido en el cielo. Esta traducción nos deja un poquito más claro que Jesús enseñó que los apóstoles tenían una misión, ¿ya?, y una tarea especial en la tierra. Sus palabras de autoridad, como se registra en las epístolas del Nuevo Testamento, reflejaban en sí la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios para la iglesia, cuando Pablo la declaró un anatema sobre aquellos que pervertían el evangelio, entonces sabemos que el anatema ya fue declarado en el cielo por los textos que entendemos ahora. Esto tiene relación con el perdón, porque con la reconciliación y las buenas relaciones entre los creyentes, el perdón permite estar libre y tiene cierta relación con desatar lo que estaba atado. O sea, cuando alguien no se arrepiente de lo que ha hecho, a pesar de haberlo hecho, a pesar de después de haberlo hablado con una persona, con los testigos, con los pastores y líderes, esta persona sigue estando atado al problema y está expuesto a la disciplina y a la decisión que tomen los pastores junto con el liderazgo respecto a la exclusión de actividades de la iglesia. Exclusión de actividades de la iglesia, o, en caso extremo, excomulgarlo o a ponerlo en disciplina en la iglesia. Es simplemente porque esta persona no actúa de acuerdo al fruto del Espíritu, no muestra arrepentimiento y menos un carácter cristiano. No ha nacido de nuevo. Este es el primer texto que está hablando de la disciplina en la iglesia a través de actos no resueltos o de acciones de cristianos que en verdad han dejado el carácter de Cristo o la vida cristiana para resolver sus conflictos y los han querido hacer a su modo o se han negado a resolverlos, y los pastores y el liderazgo de la iglesia tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que hacer algo. En el verso 20, vamos a ir ahora al verso 20,
No, perdón, el verso 19, me estaba saltando, por eso me detuve. El verso 19 dice: os digo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Algunos creen que este texto habla de ponerse de acuerdo en la oración para hacer una oración más efectiva, y Dios va a hacer lo que le pidamos. Muchos ocupan este versículo que hay que de ponerse de acuerdo para que Dios haga cosas. Dice que al ser 2 o 3, Dios nos va a escuchar. Quiero que entendamos que este es un error muy grande, pensar y creer de esa manera. En la iglesia primitiva nunca aparece esto de ponerse de acuerdo para orar por cosas. Estamos pidiendo mal. La misma palabra nos enseña. Pueden encontrarlo en Santiago 4:3, donde dice que nosotros pedimos y no recibimos porque vivimos mal, pedimos mal para nuestros deleites. Ojo, y una aclaración muy importante: Dios no es manipulable. La oración de la iglesia instaurada en la gracia de Dios es: Señor, que se haga tu voluntad. Esa es la oración de la iglesia. No hay manera, no existe el modo de cambiar los planes de Dios. Él es soberano, perfecto, sabio, lleno de amor, de misericordia, cada día y por siempre. Y lo que Él haga, dónde lo haga, cómo lo haga y cuándo lo haga, es decisión de Él. Él es más sabio que yo, Él es mucho más perfecto que yo, Él es lleno de amor. Yo no soy nada, yo no entiendo, no comprendo muchas cosas, yo soy de barro, y si el alfarero no me moldea, soy inútil, no sirvo para nada. Nadie puede manipular a Dios. Nadie puede decirle a Dios qué hacer. Hoy en día se escuchan por ahí en ambientes cristianos, entre comillas, unas oraciones que son de brujos, es pura brujería, y los cristianos aplauden esas oraciones, declaraciones, y después ahí están ellos justificando esa palabrería. Hermanos, pongamos mucha atención. Dios no es manipulable. Por muy líder, por muy reconocido internacionalmente que sea esta persona, lo que Él está diciendo, ojo, pongamos atención en esas oraciones que hacen. Por eso Jesús en este texto nos está hablando de otra cosa, está hablando de lo mismo. Él no está hablando de otra cosa, está hablando siempre de lo mismo, de lo que viene hablando del respaldo para con quienes dirigen la iglesia respecto a la disciplina y el orden de la iglesia. Ponerse de acuerdo 2 o 3 está hablando de la disciplina que le impondrán a la persona que cometió el problema, la falta, el error, el pecado. Y para esto está el liderazgo de la iglesia. Y Dios los respalda de una manera impresionante, porque el proceso, al hacerse de modo bíblico, Dios lo respalda cuando se hace de este modo. Veamos ahora el verso 20. Ahora sí vamos a ir al verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí no está hablando de una reunión de adoración, ni una reunión evangelística, ni de ninguna otra actividad eclesiástica que se esté haciendo. Este texto, repito, casi es infaltable para justificar la falta de asistencia en la iglesia. Se ocupa así mucho para hacernos sentir bien cuando somos pocos, cuando la gente no va a la iglesia o no asiste
o no asiste a las actividades congregacionales. No está hablando de eso Jesús. La Biblia dice que el Espíritu de Dios está conmigo, aún en mi soledad. No importa dónde yo esté. Vean lo que dice en Mateo 28:20 o el Salmo 23 en el verso 4 o todo el Salmo 139. La Biblia dice que el Espíritu de Dios mismo está en mí. Vean y lean Romanos 8 del 9 al 11 y 1 Corintios 6:19. Si estoy solo, Dios está conmigo. No necesitamos 2 o 3 para que Dios esté. Dios está conmigo ahí, en mi soledad. No necesito otra persona para que Dios esté aquí. Él prometió estar conmigo todos los días, siempre, cada día. Nunca me dejaría solo. Nunca te va a dejar a ti solo. Ni a ti tampoco te va a dejar solo. Él está contigo. No necesitas a otro para orar. Por eso quien toma este texto como una verdad bíblica está cometiendo un error. El mismo Jesús te recomienda, métete solo a tu aposento y ahí ora a Dios, que Él te escucha. Sepamos que Dios está contigo, conmigo, con todos, aunque estés solo. No necesitas a otro para que Dios cumpla su promesa. Él está aquí siempre. Entonces este texto, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, que se ha juntado con un objetivo, ¿cuál es? Es la disciplina en la iglesia. Ahí estoy yo en medio de ellos, yo los avalo. Y ahí está Dios avalando la autoridad que puso en la iglesia. Porque estos 2 o 3 que están congregados para aplicar o dar una disciplina, Dios los va a respaldar. Dios los está respaldando. En el versículo 21 y 22, siempre siguiendo a continuación, se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántos demonios tengo que atar? No dice eso. Dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Si nos fijamos bien, Jesús está hablando, no está hablando. No está hablando de una cosa y de otra, así a lo loco o al azar. Pedro estaba entendiendo perfectamente que Jesús estaba hablando del perdón, de la disciplina, de tener una buena relación entre los hermanos, de perdonarse, de restaurar las relaciones cristianas. Eso estaba claro en Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí el Señor le está diciendo: vos tenés que perdonar 490 veces por día. Creo que ese es el nivel mínimo que Jesús demanda de sus hijos. Perdonar cualquier cosa. Por eso no hay peor cristiano que el que se amarga y no perdona. Hay cristianos que no olvidan una ofensa. El verdadero cristiano es el que está dispuesto a perdonar siempre. La Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y no está hablando de ir allá con el enemigo y abrazarlo. Está hablando de orar por ellos. Ellos también son un alma que se está perdiendo y Cristo derramó una gota de su sangre por ellos también, por mí, por todos nosotros. Así que hay que orar por estas almas que están cometiendo faltas, errores, pecados, para que puedan llegar al entendimiento, al conocimiento de la verdad, como un día llegamos nosotros, y puedan arrepentirse y también pedir perdón. Nosotros, esa es nuestra tarea. Si ellos, el enemigo, viene a pedir algo, tenemos que tener ese corazón dispuesto a dar.
Entonces, cuando el texto también está hablando que tienes que perdonar 70 veces 7, es estar dispuesto a perdonar siempre, a no generar en nuestro corazón ninguna raíz que nos provoque a estar en problemas con las personas. A nosotros, a todos los creyentes, a los pastores, a los líderes, siempre les ocurre que hay personas que pueden estar de acuerdo o no con ellos, pero nosotros procuramos estar en paz con todos. Muchas personas consideran que el estar en paz con todos requiere de que los cristianos tengamos una actitud que ellos quieren que tengamos, no la que Dios establece en su palabra. En algunas iglesias siempre piensan que hay una consideración respecto a que se cree que los pastores aman más a unos que a otros. Nosotros hemos visto muchas cosas como iglesia y como matrimonio, como familia, y nos hemos dado cuenta de algo. Tú amas a todo el mundo, pero no todo el mundo te ama igual. Y eso es lo que genera una distinción a ojos de los que están ahí en la iglesia. Pero es una distinción fantasma, no existe. Porque la gente ve que estás amando a alguien de una manera y aunque no toda la gente te ama de la misma manera, obviamente eso hace que se vea como una distinción. Porque el amor que uno entrega es el mismo para todos, pero no es el mismo que recibimos. Así que el estar en paz con todos nos permite amar, respetar, valorar, cuidar a todos, aunque no sea recíproco. Por eso algunos piensan que hay una distinción y ama más a aquel que a aquel. Porque no, hay personas que quieren expresar también su amor y hay otros que no lo expresan. Bueno, hay otras características y esto le pasa, como les decía, a muchos pastores que entregan amor para algunas personas, pero el mismo amor para todos. Y estos otros te corresponden de una u otra manera. Y al haber reciprocidad, o sea, al haber eso, el que lo recibe obviamente se siente confortado. Y eso es más o menos lo que le pasó a Jesús. Jesús los amaba a todos, pero no todos lo amaban igual a él. Judas, por ejemplo, lo entregó por dinero. En cambio, Juan se menciona que él se recostaba ahí en su pecho como para recibir, más ternura. Jesús está hablando del perdón, de todo lo que ha venido hablando hasta ese momento, habla del perdón. Y, ojo, no hay peor cristiano que el que no perdona. Por eso, desde el versículo 23 al 35, Jesús vuelve a poner ahora una parábola, la de los dos deudores que tenían deudas, y Jesús está hablando del perdón. Y viene hablando de la relación entre hermanos, viene hablando de los más pequeños, de cuidarnos, de no poner tropiezo. Jesús está hablando de perdón, de cómo la iglesia debe actuar con las personas que no perdonan y cómo deben de actuar y cómo debe actuar un verdadero cristiano, perdonando mucho y muchas veces y todos los días. Y él, con una parábola que centraliza en el perdón, dice desde el verso 23 al 35, siempre del capítulo 18 de Mateo, que había uno que debía una deuda impagable, que aún ni con su vida podía pagarlo. Y este hombre, esta persona va y está ante el que le debía y el que le está cobrando le perdona la deuda. Cuando esta persona sale de ese lugar, que le han perdonado la deuda impagable, se encuentra alguien que le debe una deuda mínima. De acuerdo a los números que ahí se presentan, representaba el 0.01% de lo que este hombre debía y de lo que esta otra persona debía. Lo que le fue perdonado era una cantidad grande y
que le debe el 0.01%. Y lo agarra este hombre, lo agarra del cuello, lo zarandea, lo maltrata, y mientras está sucediendo todo esto, alguien que había estado allá vio lo que estaba haciendo aquí y va y le cuenta al Señor que perdonó la deuda, lo que estaba haciendo este hombre. El Señor lo manda a llamar y le dice: ¿no debiste hacer tú lo mismo? Jesús no se está refiriendo al dinero, ojo, no se está refiriendo al dinero, se refiere a perdonar. Que tú no debiste hacer lo mismo. Pedro estaba hablando del perdón. Jesús le habla con una parábola respecto al perdón, porque ese es el tema que había estado abordando Jesús. ¿Que no debiste hacer tú lo mismo? Así que tenemos que entender esto del nuevo nacimiento para poder entender la regeneración, la redención, el perdón, el que el Espíritu habita en mí, el darme cuenta que yo no tenía ninguna posibilidad de ser salvo si no fuese por la gracia de Dios por medio de Jesús. Yo no tenía ninguna manera de cómo yo poder justificarme ante Dios. No existía. Mi deuda impagable fue pagada por Cristo en la cruz. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad como creyente? Perdonar. Porque todo lo que yo perdone no tiene relación con lo que Él perdonó o con lo que Él me perdonó. Yo puedo estar enojado con alguien, pero hay que perdonarnos, y se acabó. Y si la otra persona no quiere olvidarlo, no quiere perdonar, quién sabe, no sé qué cosa, pues yo voy a estar tranquilo porque hice mi parte, perdonar. En Mateo 18:33 dice: ¿no debías tú también tener misericordia por tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? En el verso 34, entonces su señor, enojado, y aquí él cambia su actitud, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Lo entrega a los verdugos para que pague todo. Y como su deuda es impagable, ¿cuándo él iba a terminar de pagar? Nunca. Así que en el verso 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Volviendo a la pregunta del principio, ¿dónde está aquí la referencia de atar demonios a Satanás, a espíritus? ¿Dónde está? En absoluto no aparece. Aquí está hablando todo el contexto de hermanos débiles, que hay personas en iglesias que no son consideradas, que hay personas que hablan mal de otros, que hay personas que exponen a otros, hay personas que le cuentan sus problemas a la gente y son de tropiezo. Así que al principio del capítulo Jesús está hablando que el que no fuere como un niño no va a tener acceso a las cosas de Dios. Y si tú eres como un niño, vas a estar expuesto a que la gente te va a hacer tropezar. Y ay de aquel que hace eso. Después exhorta como una oveja que alguien la descarrió porque alguien la movió, la hizo tropezar, la sacó del camino. Él tuvo que ir por esta persona. Por eso a los pastores les toca mucho lidiar con estos asuntos, ya sea por chismes de personas que sin temor de Dios, por comentarios de personas sin temor de Dios, por acciones, por actitudes de personas sin temor de Dios. Hay que ir a las casas de estas personas y hablar con ellos y exponerles sobre el perdón y decirles:
Perdona, hermano, no tomes en cuenta eso o esto. Mira a Cristo. Mira, hay otras personas en las que sí son personas también de bien, que son de bendición. No te centres en este problema o esta situación. Jesús después habla todo esto de la reconciliación y el trato de las relaciones personales en la iglesia, y al ver esto y al no hacerlo, nos habla de las consecuencias. Por eso, cuando Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo de perdonar?, está diciendo, bueno, entendí todo lo anterior, Señor, estoy claro, pero dime, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Sí entiendo que hay que perdonar, sí entiendo que hay que arreglar los problemas, pero ¿cuántas veces? Jesús termina diciéndole, yo te perdoné una deuda impagable. No te canses de perdonar. No te canses de perdonar muchas veces, todo el día, todos los días, porque mi misericordia, dice Dios, es para siempre. Dios te ama. Lee su palabra, estudia su palabra, escudriña su palabra como lo debería, para ver que lo que escrito está realmente es lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga, esperemos vernos pronto. Si no, si Jesús ha venido, esperemos encontrarnos todos ahí arriba. Hasta la próxima sesión. Que Dios los bendiga a todos.